¿Alguna pregunta hasta acá, profe? Por ahí me voy adelantando. ¿Quedan alguna duda? Pueden hacerlo, pueden preguntar. Los participantes van entendiendo. Bueno, vamos a avanzar entonces. Como le venía diciendo, luego de que tenemos trabajado estos básicos, hoy en día la educación o el proceso de aprendizaje se encuentra basado en apuntar hacia la metacognición, el razonamiento y la solución de problemas. La metacognición, profe, tiene que ver con esto de poder reconocer y analizar un proceso de aprendizaje, analizar cómo yo aprendo, cómo yo resuelvo este problema o esta situación que se me presenta. Y a la vez entra en juego el razonamiento, ¿sí? Por eso cuando nos planteamos en clase o planteamos a las actividades resolución de problemas, más que nada lo vamos a encontrar en matemáticas, no quiere decir que no en las otras áreas, ¿sí? Eh, no en las otras áreas, nos referimos a esto. La resolución de problemas implica esto, ¿no? Poder decir, yo llego al resultado. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirvió? ¿Qué llevo de esto? ¿Sí? La solución de problemas tiene que ser una solución de problema que abarque para todo, que sea de utilidad y sea funcional al día a día de este estudiante. ¿Sí? A ver si me permite cambiar. Eh, Bien. Bueno, una vez que vimos todo esto implicado en el proceso de aprendizaje de un estudiante, vamos a enfocarnos ahora en lo que ustedes se van a encontrar y que por eso están en este curso, ¿no? ¿Cuáles son las áreas afectadas dentro de lo que es un estudiante que presenta una dificultad o un obstáculo en su aprendizaje? Quiero que miren acá cuáles son las áreas principalmente afectadas en esta situación. Tenemos el cálculo matemático, el lenguaje expresivo. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Mónica, sí. Ah, está porque me quedé congelada, me veo congelada por eso. Em, bueno, las áreas afectadas, como les decía, es el cálculo matemático, el lenguaje expresivo, el lenguaje receptivo, la comprensión de la lectura, que a la vez impacta en la fluidez la lectura y la escritura propiamente dicha, y el razonamiento matemático. Aparecen acá cálculo matemático y razonamiento matemático. Cálculo matemático, como bien dice la palabra, tiene que ver con esta afectación en el procedimiento de las operaciones que nos encontramos muchas veces en los estudiantes que no logran entender los pasos para poder resolver. Este matemático, que también viene de la mano con el cálculo, tiene que ver con esto, de el proceso de razonar para llegar al resultado, a los pasos, a comprender un mecanismo de procesamiento que me permita a mí tener un resultado de una división, de una suma, de una resta con complejidad o no, ¿sí? Entonces, vamos a tener estudiantes con una afectación del cálculo y otros con razonamiento matemático, ¿sí? Pasa en el área del lenguaje, expresivo y receptivo. Se van a encontrar con estudiantes que sí logran expresar, pero a nivel receptivo no logran, ¿sí? Comprender o recepcionar de buena manera ese saber. Y entonces eso también afecta en los dos campos de la lectura, la escritura, la comprensión y obviamente a la hora de la fluidez que necesitamos o nuestro objetivo es de cuando nos planteamos en el área de lengua. ¿Sí? Bien. A ver si me deja cambiar. ¿Alguna pregunta hasta acá, profes?
No me deja cambiar. Ahí está. Bien. Ahora vamos a pasar también con otra parte con la cual ustedes se van a encontrar en el módulo uno, que luego de realizar la actividad 1, que ya les voy a explicar en qué consiste, se van a hablar con esta parte de qué son los problemas de aprendizaje versus las dificultades de aprendizaje, ¿no? Seguramente escucharán, este niño tiene problemas, pero este niño tiene dificultades. No son las mismas cosas y hay una gran diferencia, ¿sí? Por eso traigo estas expresiones que por ahí podemos escuchar o podemos ver en los pasillos o comentarios, ¿no? Fíjense, en la primera viñeta tenemos que para esta personaje, las dificultades de aprendizaje, la dificultad es con los niños y niñas con bajo intelecto, necesidades educativas especiales. En la otra viñeta, nos sale ese problema que presentan los alumnos y alumnas que tienen lento aprendizaje. ¿Verdad? Es la causa de que los y las alumnas tengan bajas calificaciones, ¿sí? O estas tres realidades no están lejos de lo que en sí son consideradas los y o las dificultades de aprendizaje. En primer lugar, ya no podemos hablar de necesidades educativas especiales, ¿sí? Ese término ya no se maneja, ¿sí? Sino que hablamos de estudiantes que presentan barreras en su aprendizaje, ¿sí? Y en la participación. Y lo podemos ver presente como necesidades específicas de aprendizaje, sí, pero no como necesidades educativas especiales, ¿sí? Ahora, la otra expresión que tiene el lento aprendizaje sí puede ser una característica, no una definición de que presenten un lento aprendizaje. ¿Sí? ¿Verdad? Que impacta en las calificaciones, ¿sí? Si no son detectadas y prevenidas con tiempo, ¿sí? Van a impactar en en las calificaciones, que no es un concepto como nos muestra la tercera viñeta, no es el concepto de bajas calificaciones referente o a los problemas o a las dificultades. Este Power igual lo vamos a subir a la plataforma para que quede también visible para ustedes, ¿sí? Bueno, acá hice una comparación, un cuadro comparativo entre lo que es problemas de aprendizaje y dificultades de aprendizaje, ¿sí? Voy a poner porque no se ve ahí. Bien. Los problemas de aprendizaje, fíjense lo que aparece como palabras claves. Desórdenes, causa intrínseca, causa extrínseca. ¿Desórdenes en dónde? Vamos a encontrar en estos estudiantes que tienen o podrían tener problemas. Se van a encontrar desórdenes en las habilidades para qué, en la adquisición, en el entendimiento, en la organización, en el almacenamiento, de dar utilidad a la información oral y no oral. Nos encontramos muchas veces con estas realidades, con estos estudiantes, ¿sí? Y acá sería un indicador de una presencia de un posible problema de aprendizaje. Ahora, ¿qué otra cosa es el problema de aprendizaje? ¿O qué es lo que deriva que surjan los problemas de aprendizaje? Las dos causas que ven acá, intrínseca e extrínseca. La intrínseca tiene que ver con lo interno del sujeto, sí, del estudiante. Ahí nos vamos a encontrar, fíjense, con insuficiencia intelectual, inmadurez, retardo sociocultural, alteraciones orgánicas, sensoriales, motoras, lentitud para aprender y falta de motivación. Esta es una realidad que tenemos cotidianamente de chicos o niños que presentan alteraciones orgánicas debido a una desnutrición o también a afectaciones emocionales que terminan impactando el proceso de aprendizaje y no es una dificultad, sino que es un problema de aprendizaje. Pero que se sigue manteniendo en el tiempo y no hay una prevención, ya pasa a ser una dificultad de aprendizaje porque ya se van a ver afectados otras áreas y otras complicaciones a nivel más que nada neurológico, ¿sí? Y la causa extrínseca tiene que ver con los recursos limitados con el que se encuentra o se enfrenta este estudiante, sea dentro del aula o que la metodología es inadecuada porque no está pudiendo comprender lo que el docente quiere transmitir. Los programas son muy cerrados, los programas curriculares,
o hay malas relaciones o falta de comunicación significativa de entendimiento entre el docente y el alumno o las propias deficiencias de la escuela, ¿no? Y esto se hace referencia, no digamos, a una crítica negativa, sino constructiva en el sentido de que pararnos y posicionarnos y ver qué recursos podemos juntar o organizar para poder atender esta problemática, ¿sí? Ahora, lo cual podrán ver lo que es la dificultad de aprendizaje. Parece una condición cognitiva. Caracteriza ¿por qué? Ya hay una interferencia global, es decir, mayoritaria de todo el procesamiento de la información, hay una interferencia ya en la memorización, en el razonamiento, en la organización y en la reproducción de esos saberes, sí, específicos. Y más que nada en la lectura, escritura y cálculo. Utilizando ante la presencia de barreras para el aprendizaje y la participación. Si no tiene ese niño que presenta una dificultad de aprendizaje, no tiene una atención específica de un profesional, no se realiza una adecuación curricular o no tiene un PPI, el proyecto pedagógico individual, que le permite de cierta manera acompañar su trayectoria escolar de acuerdo al diagnóstico que tenga, se va a convertir en una barrera en el aprendizaje y la participación, ¿sí? Y a la vez, esta dificultad de aprendizaje también es un desorden del neurodesarrollo porque empieza en la edad escolar y ya hay un compromiso neurológico. Un ejemplo que ya me adelanto, la dislexia, por ejemplo, que hay una afectación a nivel neurobiológico porque hay funciones ejecutivas o procesos cognitivos que están implicados y que no permiten, de cierta manera, poder adquirir de manera normal todos los saberes que se desarrollan en el ciclo escolar. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si me deja avanzar. ¿Alguna pregunta hasta acá, profes? ¿Alguna consulta? Pueden hacerlo. Pueden preguntar, ¿van entendiendo? Mónica, Aide, Teresa, Mauro, bueno, Natalia, Belén. Bien, nos vamos ahora a las causas de los problemas de aprendizaje, ¿sí? Fíjense que nos encontramos estas áreas, el lenguaje, motriz, social y cognitiva. En el lenguaje vamos a encontrar qué es lo que ustedes se encuentran diariamente, tal vez, en estos estudiantes. Van a encontrar una dificultad en aprender el lenguaje oral, es decir, el escuchar, el hablar y el poder entender, ¿sí? Y en el leer van a encontrar las dificultades en el conocimiento de sonidos, reconocimiento de las palabras y la comprensión de la misma. Todo esto tiene que ver, van a ver la afectación en la parte fonológica, de no reconocer el sonido de ciertas consonantes o la misma reconocer entre consonantes y vocales, ¿sí? Entonces, lo que van a encontrar son dificultades o las causas del empleo, el proceder por escrito, y en las matemáticas la principal temática y la principal causa de esto es el no poder llegar a solucionar los problemas que se les brindan en las diferentes actividades o el procedimiento de la resolución de cálculos, ¿sí? En el área motriz hemos visto mucho, en día a día yo también veo, ¿no? Muchas demandas que le falta motricidad fina o no tiene adquirida la motricidad fina o no, o le falta madurez en la escritura. Y tiene que ver con esto, ¿no? Por eso la importancia, ¿no? De trabajar con actividades o la importancia de trabajar de manera articulada con el área de educación física, que no quede solamente aislada, sino en la parte motora, ¿sí? Va a impactar en el proceso de aprendizaje general y global del niño, ¿sí? Entonces, la posibilidad de un problema de aprendizaje en el área motriz tiene que ver que ustedes se van a encontrar en la manipulación de objetos pequeños, en el pobre equilibrio, en el uso de cada individuo, y también la torpeza para jugar, correr y escalar.
Muchas veces seguramente que ustedes en el área de matemáticas, más que nada, trabajan mucho con esto de la construcción de figuras geométricas, formas geométricas, representar esas figuras geométricas o el área de geometría, ¿no? A través del cuerpo, a través de esquemas, también lo que se les ocurra más dificultad en manipular objetos, ¿sí? Si tienen que representar o ubicarse dentro del espacio, también van a tener esta dificultad en el equilibrio y el reconocimiento de mi cuerpo en el espacio. Por eso es importante afianzar en el área de matemática, de geometría, poder trabajar con el cuerpo, que el cuerpo también entre a jugar en el aprendizaje y que el niño pueda sentir y experimentar. Entonces ahí sí logramos un aprendizaje significativo y de cierta manera también minimizamos la presencia de estos problemas de aprendizaje, ¿sí? Esto sí, tienen estos niños presentan dificultades para relacionarse. Hay veces que ustedes se van a encontrar con chicos que con cambios de humor, muy enojados, malos, que molesta al otro, que habla demasiado, o muchas veces chicos emocionalmente siempre están llorando, pero no es que no quieran, sino que no comunicar o porque sienten vergüenza o que tienen miedo a que lo reten de lo que a él le está pasando, de lo que a él le está ocurriendo, ¿sí? O que los compañeros se rían porque él no puede expresar, porque no puede decir, y también eso genera estas actitudes, ¿sí? Y no quiere decir que es algo contra ustedes como profesores o como en contra de los demás compañeros, sino que él no puede comunicar y está en nosotros poder buscar las estrategias que les permitan a ellos expresar dónde está la dificultad, qué es lo que no comprende y de qué manera nosotros podemos ayudarlo. ¿Sí? Y dentro de las causales de lo cognitivo nos vamos a encontrar con estudiantes que presentan una dificultad para entender el concepto de causa y efecto de una determinada situación, ¿sí? Y los conceptos básicos como son tamaño, forma, colores, diferenciar, semejanzas, atributos, ¿sí? Y poder organizar todos estos conceptos en un espacio gráfico o en un espacio determinado, ¿sí? Ahora, lo que vimos anteriormente tiene que ver acá las causas de los problemas de aprendizaje. Ahora, si esto yo no detecto, si esto me dejo pasar, si esto yo no comunico, ese niño se va a ir acentuando más sus síntomas y en sus indicadores vamos a hablar de dificultades de aprendizaje. Eso que vimos anteriormente, yo no lo detecto, yo no lo trabajo, yo no lo comunico, ver estos dos factores principales, ¿sí? Se van a pasar a ver factores neurológicos y factores cognitivos más comprometidos, ¿sí? En los factores neurológicos ya vamos a ver una afectación en la dominancia cerebral, ¿sí? Sobre otras funciones. Vamos a ver una afectación en la lateralidad y esta mayormente lo vamos a ver en afectados en niños disléxicos o que tienen específicamente alguna dificultad en la lectoescritura, ¿sí? Y estos factores cognitivos van a haber afectación en el procesamiento de información, como lo vimos al principio en el cuadro comparativo, haber dificultades en procesar, en procesos de memorización, ya va a haber una memorización mucho más corta debido a la destreza inmadura para poder seleccionar aquella información más importante, ¿sí? Y a la vez esto ponerlo en práctica en una situación real. Van a haber dificultades de atención, es decir, chicos que van a buscar mantenerse activos en una actividad, no van a lograr seleccionar eh, algún objeto en el cual dice o solicita la actividad, van a estar atentos a otros estímulos, enfocados en otros estímulos y no al que corresponde, ¿sí? Y como hablamos anteriormente, si tienes procesos, tampoco va a poder poner en práctica la metacognición, que es poder poner y analizar las estrategias que llevan a su proceso de aprender. Entonces nos vamos a encontrar con chicos que están fuera no tienen autocontrol, no logran autorregularse, se ponen nerviosos, se ponen excitados, se levantan, se paran, salen afuera constantemente, pero no es porque no quieran, sino que es su manera de cierta manera, regular toda esa situación de presión que tampoco
tampoco lo pueden comunicar, ¿sí? Bien. Y finalmente, fíjense que esto es la parte de la actividad uno que yo ya la subimos a la plataforma, ¿no? Que lo que ustedes van a trabajar. La actividad en la cual les voy a explicar en qué consiste es que ustedes, yo les armé un quiz, ¿sí? De doble entrada, con aspectos de la Ley de Educación Nacional número 26.206, que es con respecto a las dificultades específicas de aprendizaje. Yo acá rescaté algunos artículos, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta hacia dónde ir directamente en la Ley de Educación Nacional. No quiere decir que esto justamente ustedes pueden encontrar otros artículos, otros incisos, que hacen referencia a abordar las situaciones de estudiantes que presentan alguna discapacidad o alguna alteración del neurodesarrollo, ¿sí? Resaltas, por ejemplo, en el artículo 3 te menciona que es prioridad ponerla, ¿no? A la educación como una prioridad nacional y se constituye una política de Estado para construir una sociedad justa, afirmar la soberanía e identidad nacional, usando el ejercicio de de la ciudadanía democrática, respetando los derechos humanos, libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico, social y nación, ¿sí? De este artículo, que yo puedo rescatar por respetar los derechos humanos, ¿sí? Y las libertades, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes tenemos el derecho y el deber de acompañar en la formación de un sujeto, insertarlo en la sociedad con todos los deberes y derechos también, ¿sí? Entonces, nosotros somos los principales referentes de velar por los derechos de nuestros estudiantes, ¿sí? Donde vemos vulnerados su derecho, somos los primeros en poder hacer valer la voz de ellos, ¿sí? Y también valernos de poder acompañarlos en este proceso. En los artículos siguientes, en los incisos siguientes, he resaltado esto en relación a lo que venimos trabajando en el curso, que es el artículo 11, en donde se pone en conocimiento de los fines y objetivos de la política educativa nacional. Resalté el inciso A, B, E y K, en donde fíjense que nos habla de asegurar una educación de calidad, que es lo que veníamos hablando al principio, con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni equidades sociales. Tenemos realidades sociales diferentes actualmente, la situación económica también hace visibilizar muchas veces esta diferencia y también termina afectando en el acceso a las mismas oportunidades o a la igualdad de oportunidades de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser realistas en nuestras clases didácticas, de poder aproximar a nuestros estudiantes aquellos saberes o aquellas posibilidades acordes a su realidad. Gracias a Dios tenemos la tecnología que nos permite crear o recrear situaciones que permitan alcanzar a estos chicos que no pueden tener esa accesibilidad. Luego extraje el inciso B, que es garantizar una educación integral en donde se desarrolle todas las dimensiones de la persona, habilitándolo para el desempeño social y laboral. Garantizar la inclusión educativa, mediante qué políticas universales y estrategias pedagógicas, ¿sí? Asignación de recursos que puedan otorgar prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, ¿sí? Pedagógica, asignación de recursos es lo que veníamos viendo anteriormente, ¿no? De que el recurso que ustedes tienen o tenemos todos es la modalidad de educación especial también, y también pueden contar o consultar los equipos de orientación escolar que depende del Ministerio de Educación, que es DICEPA, también que los pueda asesorar, ¿sí? Son los organismos a nivel educación, Ministerio de Educación de nuestra provincia. Luego están los privados o los equipos externos afuera, ¿sí? Garantizar la educación educativa, desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y necesarias para la educación a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Estos son algunos incisos que extraje para que ustedes tengan el ejemplo que lo pueden colocar si quieren en la actividad y pueden agregar otros, que aparecen en los diferentes niveles educativos dentro de la ley nacional, ¿sí? Bien, y les presento a la ley 27.306, que es una ley nacional
dicen derecho a la educación de menores adultos que presentan dificultades específicas de aprendizaje. Les traje algunos para ponerla en conocimiento de qué se trata y hacia dónde aborda. ¿Cuáles son los puntos claves? ¿Sí? En su artículo 1, como bien lo mencionan, establece el objetivo prioritario, fíjense y miren y presten atención, prioritario de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan dificultades específicas de aprendizaje, ¿sí? Es decir, que se prioriza la garantía de derechos de estas personas con esta afectación, ¿sí? En su artículo 2 se van a encontrar que se declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de estos sujetos con estas dificultades, ¿sí? Y formación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento, y la difusión y el acceso a las prestaciones, que en este caso es lo que tratamos nosotros de hacer, la difusión de esto, ¿sí? Entonces, abordaje integral e interdisciplinario, que es lo que hablamos al principio, ¿sí? Habla de que dificultades específicas de aprendizaje, como también lo mencionamos anteriormente, como alteraciones de base biológica. Terminan afectando los procesos cognitivos relacionados con qué? Con las áreas de lenguaje, lectura, escritura, cálculo matemático, y que tienen diferentes implicancias o grados, que van desde leves, moderadas o a graves en el ámbito escolar. Las graves ya tienen una complicación más que nada intelectual, al igual que las moderadas, pero no quiere decir que no se pueda trabajar o adecuar o armar un proyecto de pedagógico individual que permita acceder a estos estudiantes a la trayectoria escolar, ¿sí? Bien. Rescaté acá, necesito un docente. ¿Qué necesitamos nosotros docentes para ser un aprendiz estratégico? Generar esto al estudiante. Sé que ellos buscan en nosotros, nosotros somos su personaje, nosotros somos sus salvavidas, nosotros somos sus seres en su proceso de aprender. Muchas veces en la escuela es su refugio, es su bienestar y está en nosotros poder visionar eso, atender a eso, ver eso para valorar y acompañar, ¿no? Entonces, puse estas características a tener en cuenta, que espero que ustedes lo tengan en cuenta también para de acá en más poder repensar sus prácticas, su quehacer pedagógico, ¿no? ¿Qué yo debo tener en cuenta? Respetar al alumno en su capacidad, apreciar, valorar la diversidad, actualización, ¿sí? De manera permanente en el tiempo que yo pueda también, ¿no? Ser reflexivo, flexibilización, el compromiso, el compartir con el alumno la responsabilidad de la eficacia, disponer de habilidades cognitivas como aprendiz y enseñante, ¿sí? Enseñar a aprender a, ¿sí? Fíjense que es un trabalenguas tal vez de enseñar a aprender a aprender. Nosotros enseñamos a aprender, pero no nos olvidamos de cómo él aprender de ese sujeto, cómo él va a aprender todo esto que yo le estoy brindando, ¿sí? La toma de decisiones en conjunto, salir de la zona de confort, sé que nos cuesta muchas veces porque tenemos que cumplir con las normas, tenemos que cumplir con los tiempos de planificaciones, pero muchas veces salir de esta zona de confort, de lo protocolar, digamos, permite muchas veces entrar y conocer mucho más a nuestros estudiantes, ¿sí? Generar ser creador de oportunidades y ser humanista. ¿Qué quiere decir esto? Si así como al principio la Ley de Educación Nacional nos dice que tenemos que, o nos avala, que tenemos que velar por los derechos humanos y más de nuestros estudiantes, ser humanistas es esto, hacer voz de lo que estamos viendo vulnerado, hacer voz de esta dificultad y hacer voz de que sí puede, de que va a ser eficaz de otra manera, diferentes maneras, pero va a lograr ese objetivo de ser alguien en la vida. ¿Sí? Y esta frase a ver, sí, esta frase quiero compartir con ustedes para poder cerrar este encuentro sincrónico y brindarle el espacio para sus devoluciones correspondientes y si me permiten leerlo, ¿sí?
Cada alumno toca su instrumento. Lo delicado es conocer bien a nuestros músicos y encontrar la armonía. Una buena clase no es un regimiento marcando el paso, es una orquesta que trabaja a la misma sinfonía. Y si has heredado el pequeño triángulo, todo estriba en lo que hagas en el momento adecuado lo mejor posible. Puesto que el gusto por las monedas le hace progresar a todos, el del triángulo acabará también sabiendo música. Tal vez no con tanta brillantez como el del primer violín, pero conocerá la misma música. Bien, con esta frase, esperen un poquito, voy a dejar de compartir acá. A ver si me deja de compartir. Ahí. Entonces, profe Abigail, ¿usted está por ahí? Sí, profe, Ahí está. veo la Bien. pantalla negra nomás. Bueno, con esta, no estoy... Sí, 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 ahí le voy a cerrar, que no puedo, estoy encontrando la... A ver si me puedo cerrar. No encuentro dónde cerrar. Acá le voy a cerrar, creo. A ver, ahí está. Cerré. Bueno, habilito el espacio para los presentes. Para los que quieran preguntar, ¿pudieron entender algunos de los conceptos presentados con los que se van a encontrar en este módulo 1? Me gustaría poder escucharlos, cómo se sintieron en este primer encuentro. Pueden habilitar sus micrófonos. Me gustaría poder escucharlos, su percepción. Profe, Sí, Mónica, sí. muy buena toda la información que nos brindó. Es como ponernos a tono con lo que sigue. Está muy bueno para Ujú. recordar cosas y conocer otras cosas más. Bien, gracias, Mónica Tocaya. Gracias por tu aporte. Los demás, Teresa, Natalia, Flavia, Aide, Dayana, no tengan vergüenza, rompa el hielo. Ahí estoy viendo los comentarios en el chat. Bueno, tampoco les quiero insistir. Bueno, agradecerles por su tiempo. PowerPoint lo voy a subir a plataforma para que lo tengan a disposición para consultar. La actividad ya está subida también a plataforma. Ya con la profe Abigail ya vamos a coordinar la fecha de entrega, hasta cuándo la habilitación. Y después ya vamos a avisarles si es que estás en el módulo 2. Para el módulo 2 tal vez organicemos otro encuentro sincrónico para presentar el módulo 2 ya que acá ya les hice la presentación de lo que va a ser la segunda parte de este módulo 1. Así que bueno, agradecerles, me voy contenta de que por lo menos les dejé conceptos que por ahí sabían o estaban ahí sueltitos y que queden aclarados. Está de más decirles que pueden consultar cuando desean. Y bueno, queda a disposición. Agradecerles a todos su tiempo. Profe Abigail. Bueno, solo quería recordarles que las actividades tienen que estar completas para poder hacer la siguiente porque son correlativas. Entonces, por ahí, si no completan la actividad número 1, no van a poder ver la actividad número 2. Y que, bueno, como siempre en las clases, los PowerPoint, toda la información va a quedar disponible en el aula y pueden escribirnos a la profesora Mónica o a mí ante cualquier duda.
Bien. Bueno, creo que damos por finalizado, profe Abigail. Gracias nuevamente. Que tengan una linda jornada y lo esperamos en plataforma entonces. Nos vemos, profes. Chao, chao. Chao, chao.